Buenas noches, pueblo televidente, buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Esta noche tenemos una conversación con el presidente nacional de Morena, con Alfonso Ramírez Cuéllar. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias por la invitación y muy amable con esta oportunidad de comunicarnos con los militantes de Morena, los simpatizantes de nuestro partido, con todos los ciudadanos de los distintos estados de la República. Morena es el partido en el poder, aunque el presidente ha separado tajantemente entre gobierno y partido. El proyecto que impulsó Morena es el que hoy gobierna. Hace una semana se decretó una emergencia sanitaria. ¿Qué tiene el presidente del partido que gobierna que decirle a los ciudadanos al respecto? Pues nosotros hemos propuesto ya, desde antes, pero ahora con mayor fuerza, como una resolución de nuestro Consejo Nacional, atender en primer lugar las medidas para conservar y cuidar la vida de las personas, la salud de millones de mexicanos. Estamos acompañando y reforzando las decisiones que la autoridad sanitaria ha venido presentando día con día, y al mismo tiempo hemos ya diseñado una propuesta en materia económica y financiera con el objetivo de poder amortiguar, hacer mucho más llevadera esta crisis que vamos a vivir en materia de las finanzas públicas y también del empleo y del ingreso de las personas, y prepararnos porque va a llegar un momento, creo yo que en el corto plazo, para tener que echar a andar todo un programa de reconstrucción de los dineros del Estado y de los ingresos de la población y de la certeza y la garantía de que vamos a tener fuentes de trabajo. Entonces, yo he señalado que hoy es posible la construcción de un acuerdo de unidad nacional. Yo he tenido ya reuniones con los grupos empresariales y los sindicatos. Nos hemos estado juntando y conversando con las instituciones de educación superior, con muchas organizaciones de la sociedad civil especializadas en estos temas, y yo creo que se puede encontrar un gran acuerdo que nos permita, en estos momentos, meterle liquidez a la economía, garantizar que los estímulos que se vayan a dar sean sobre hechos comprobables, porque soltar los estímulos y los apoyos fiscales a diestra y siniestra a las empresas, puede ocurrir lo que en estos momentos tenemos, un programa de gastos fiscales o de apoyos de aproximadamente 900,000 millones de pesos que no se están reflejando ni se han reflejado desde hace tiempo en inversión y en compromiso para generar mayores fuentes de trabajo en el sector primario o en... O sea, podría pasar una robadera brutal que acabe manteniendo márgenes de ganancia. Quizá no podemos decir que una robadera, pero sí un derroche. Un derroche, y yo creo... No, yo digo de parte de los beneficiarios. Sí, no, yo creo que lo que necesitamos ahora es dar los estímulos sobre la base de constatar que la planta productiva se mantiene, que se conservan los millones de empleos necesarios, y en esa medida también el Estado entrar como un soporte muy importante para que las empresas tengan viabilidad. Siento que necesitamos muchísimo dinero. Yo he hecho un cálculo de que requerimos en este año, cuando menos, junto con los 400,000 millones de pesos de los que habla el presidente, un recurso adicional de alrededor de 2 puntos del Producto Interno Bruto, una cantidad cercana a los 600,000 millones de pesos, que debe ser una combinación de distintas fuentes, donde el problema de la deuda tiene que ser contemplado, pero también ya una movilización de los recursos que están como paralizados en la banca de desarrollo,
y el uso de estos dos grandes fondos de la estabilización de los ingresos del presupuesto federal y de las entidades federativas, y empezar a movilizar esta masa inmensa de dinero que debemos de conseguir y que tenemos, pero que ya tiene que ponerse en marcha. Creo yo que nos estamos tardando. Desde antes yo había dicho que nos estábamos tardando, porque sí requerimos pues darle un impulso muy fuerte para que la economía salga de las dificultades, poder dirigir todas las baterías hacia atender a los sectores más golpeados en este proceso y de manera principal a los grupos más vulnerables y a las regiones con menor desarrollo. Entonces yo creo que pues se requiere conversar entre todos. Quizá lo que ha faltado es un gran diálogo. Siento que este acuerdo de unidad nacional alrededor del presidente de la República debería de concentrarse en esta iniciativa de la Convención Nacional Hacendaria y de la emergencia económica para el mes de septiembre-octubre, ya en el periodo propiamente legislativo, porque sí tenemos la responsabilidad de garantizar que las obras anunciadas al principio del gobierno se lleven a cabo, que los programas que han sido la insignia de un proyecto de estado de bienestar se consoliden y tengan sustentabilidad. Y un estado pobre no puede ser factor fundamental para elevar los niveles de crecimiento de la economía, ni para llegar a su máxima aspiración, que es tener un estado de bienestar. Yo creo que hay un error de aquellos que dicen hay que cancelar proyectos, cuando ahorita esos proyectos deben de acelerarse. Van a reactivar la economía. Van a generar empleo y al mismo tiempo multiplicar otros proyectos, quizá no de las dimensiones de los que se han anunciado y están en marcha, sino de aquellos que tienen que ver con el uso intensivo de materiales de construcción para los municipios y los estados, y que son también generadores de mucha mano de obra. Perdón que te interrumpa, tu propuesta de reforma fiscal. Has estado muy insistente con que hay que hacer una reforma fiscal. Sí, yo creo que el Estado es un Estado muy pobre, con una debilidad fiscal extrema. ¿Sí sería momento para debatirlo? Yo creo que inmediatamente que pase la emergencia, tenemos que poner al centro pues las obligaciones fiscales que cada uno debe de asumir. Yo creo que tenemos enormes distorsiones. En septiembre ya habíamos ganado y dijimos póngale un peso a la cajetilla de cigarros, póngale un peso al alcohol, póngale un peso al litro de refresco, porque nuestro sistema de salud viene desde hace años con menor y menor gasto, y tenemos desde hace décadas pues este flagelo del abandono de las instituciones sanitarias, y particularmente esta recaudación por el vicio, pues debería de ir hacia el tercer nivel, que es donde tenemos el cuello de botella y la mayor demanda, con los graves problemas de diabetes, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de insuficiencia renal, y hacia allá tenemos que meterle esta recaudación, pues que oscila casi en los 70,000 millones de pesos, y junto a ello también una fuente de recursos y quizá de seguridad, que es el problema de la legalización de la marihuana y darle un uso industrial todavía mucho más fuerte, no solo curativo, sino también recreativo, con toda una industria, porque no solamente nos quitaría de muchísimos problemas, sino también sería una fuente financiera que ayudaría a la recaudación de nuestro país. Y así como eso, pues hemos analizado muchas cosas. Creo que ahora estamos viendo las consecuencias de que no hayamos hecho esa reforma fiscal. Hoy tenemos una gran necesidad de dinero. No digo que nuestras arcas están vacías, pero sí tenemos una fuerte limitación para enfrentar los actuales desafíos de inversión que requerimos tener máximo en estos momentos, ¿no? Y a quien te diga,
Oye, Alfonso, plantear una reforma fiscal en tiempos de coronavirus, en tiempos de una probable recesión económica, solo abonaría a reducir la inversión. ¿Qué les contestarías? Todos los estados después de una guerra establecen contribuciones. Y vamos a una economía de posguerra. Las reconstrucciones implican que los que tengan más pudieran colaborar con más. Las reconstrucciones después de una tragedia pues también generan obligaciones y lazos de solidaridad muy grande, responsabilidades mayores, y creo que lo hemos visto a lo largo de la historia. Incluso después de la Gran Depresión surgieron los estados de bienestar, pero surgieron sobre la base de gravar aquellas fortunas con altas tasas del impuesto sobre la renta, y gracias a todo eso tenemos grandes instituciones en distintas partes del mundo, sistemas de salud hoy colapsados, es cierto, pero también enormes sistemas educativos que han generado muchísimo bienestar a lo largo de muchas décadas. Toda la estructura de... Entonces yo creo que también hoy como que se nos impone una visión más a la izquierda. Claro, todas las estructuras de bienestar de los estados europeos que y eso se construyeron son de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de las guerras. Así es. O sea, se construyen después de las guerras, y ahí es donde se generan mayores responsabilidades. Ahora estamos en una dimensión mayor porque hay que volver a reconstruir pues todas las instituciones y las relaciones internacionales, y también muchos usos y costumbres aquí en nuestro país. Pero hoy lo que necesitamos es un gran diálogo, una gran conversación nacional, una gran unidad nacional alrededor del presidente, y entre todos encontrar las salidas, ¿no? La crisis es una oportunidad. Ahora regresaremos a hablar, pero ya de Morena, Alfonso. Vamos a hacer un corte y regresamos. Usted siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Alfonso Ramírez Cuéllar, el presidente nacional de Morena, el presidente del partido en el poder. Alfonso, fuiste nombrado para presidir Morena en un interinato después de una crisis del partido. Una crisis que podríamos decir que continúa. No se ha resuelto el problema de la sucesión en la dirigencia de Morena. Yo te hacía hablar un poco sobre los problemas nacionales porque creo que es de lo que debería estar hablando el partido, del país. Sí, el problema es que como que se había secado el cerebro y se había acabado el lenguaje. En pugnas internas. En pugnas internas. Platicábamos en Morena solo de jueces, de magistrados, de demandas, de impugnaciones, de alegatos. Era un lenguaje de la barandilla el que se había impuesto alrededor de muchos meses en el partido. Las causas de la sociedad ni siquiera se contemplaban ni se discutían. Morena decidió no hacer caso de la única vez que el presidente opinó o hizo una sugerencia, que fue resuelvan la dirigencia por encuesta. La única vez en que no que se metió, pero que hizo una sugerencia al partido, y se decidió no hacerle caso y se entramparon. Después el tribunal, en una sentencia, ha instruido a que Morena elija su nueva dirigencia por una encuesta abierta, es decir, la del dirigente que te suplirá a ti. Y eso sigue entrampado. Se ha sacado una convocatoria hace una semana, un poco más. ¿No, el día de ayer? Sí, no, es que estamos grabando en tiempos de coronavirus. Y el día de ayer, ya la gente sabe que estamos grabando. Sale una convocatoria para cumplir la sentencia del tribunal, para decir se va a hacer una encuesta abierta. Pero sale también una comunicación de la Comisión de Honestidad y Justicia diciendo que los términos en los que se realizará el procedimiento determinado por esa convocatoria, es decir, mediante asambleas distritales, ¿no? Se tiene que formar un Consejo Nacional del que saldrán eventualmente quienes irán a la encuesta por la dirigencia. Que esas medidas no se pueden tomar por la crisis sanitaria. Entonces, y te lo digo así, a mí me parece una convocatoria para darle la vuelta a la sentencia del tribunal, es decir,
sí te hacemos caso, pero es materialmente imposible. Algunos dirían que tú te quieres quedar en la dirigencia o que habrías alentado eso. Eso, pensando mal, eso se podría decir. Sin embargo, esa fue la opción que prevaleció. ¿Por qué? Porque hay una decisión unánime de cumplir a cabalidad con la sentencia del tribunal. Ojalá y no tuviésemos la emergencia sanitaria y el mes de junio, el día 29, sea el último día en que nosotros estemos al frente de la responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional. Desde el 6 de marzo entregamos este calendario. No es algo nuevo, sino que lo que hicimos el día de ayer fue cumplir con otra fecha del calendario que ya habíamos entregado, que decía que el 29 de marzo nosotros emitíamos la convocatoria para concluir el 29 de junio, donde de manera expresa y clara se cumplían los 4 meses que nos mandató no solamente el tribunal, sino también la resolución del Congreso Extraordinario del mes de enero. Se ha presentado esta emergencia. Tuvimos que suspender la semana pasada un Consejo Nacional donde queríamos tener el respaldo de todos los consejeros. Fue imposible hacerlo porque ya teníamos la limitación de la asistencia y en este consejo pues deberían de asistir cerca de 250 personas de distintas partes del país. Y entonces lo que hemos presentado ya es una convocatoria para decir inmediatamente que se supere la emergencia, nosotros vamos a continuar con la realización de los actos que se derivan de este documento que hicimos público el día 29 a las 12 de la noche y que es el que nos va a regir en todo este proceso. En nosotros en realidad no hay ninguna idea de permanecer más allá de lo que el tribunal ha resuelto y que también fue decidido por nuestro Congreso Nacional, ¿no? O sea, ¿no te vas a presentar como candidato en las encuestas que se hagan para elegir dirigente? Nosotros llegamos hasta el día 29 de enero. Ojalá y la emergencia pues se termine rápido, se restablezca la normalidad en el país, todos entremos a realizar nuestras actividades cotidianas y los partidos y toda la gente pueda reunirse y realizar normalmente sus eventos, sus actos, su vida cotidiana, ¿no? ¿Habría la posibilidad de hacer las asambleas, por ejemplo, y digamos todo el proceso que se ha determinado en la convocatoria por medios virtuales? El INE tiene tecnología. ¿Se ha explorado, se ha considerado esta opción? ¿O la única opción son las asambleas presenciales y entonces nos esperamos hasta que acabe la emergencia por el COVID-19? Pues yo creo que es inevitable que tengamos que esperar a que termine la emergencia. ¿No considerarás ni considerarán en el CEN métodos virtuales entonces? No, serían prácticamente imposibles de llevarlos a cabo. Estamos hablando de la presencia de miles de personas, de concentraciones muy amplias, virtuales o presenciales, que nos hace difícil porque sería una movilización también de logística, de personal que estaría viendo la certeza y la legalidad del funcionamiento de una asamblea virtual o de una asamblea presencial. Estaríamos violando las disposiciones sanitarias que la autoridad ha demandado y se vería muy mal que Morena fuera el primero en violar una serie de determinaciones que se están dando para salvar vidas y para sí, eso en el caso presencial, pero el otro no por la complejidad técnica, entonces. Sí, es imposible. No se puede. ¿Cuándo te afiliaste a Morena? Yo me afilié, yo entré desde finales de 2013. Digamos en el momento, no en el momento 1, pero en el momento 2, ¿no? Sí, todos o muchos éramos del PRD. Claro.
Sí. Veníamos del PRD. Fíjate que yo es algo que reclamo. No sé si has visto de repente ahí en los artículos, soy muy crítico de Morena y digo que mucho de lo que está pasando es la cultura política perredista. O sea, pues es la cultura política también mexicana, porque pues es perredista, es panista, es priista, es tiene sus cosas particulares el PRD. Por ejemplo, la manera de gestionar aquí lo que estamos es ante la presencia de algo nuevo. Sí, pero continúo y termino mi idea y ahí me dices qué es lo nuevo. En el PRD siempre hubo un problema para procesar cómo se sucedían las dirigencias. El peor show, todos lo conocemos, lo recordará nuestro auditorio, fue el de 2008, ¿no? Cuando le hicieron aquel fraude a Alejandro Encinas y eso pensábamos un poco que era por cuando sucedían elecciones abiertas de los dirigentes y había movilización clientelar y eso. Pero esos mismos vicios, muchos se trasladaron a Morena y en algunas asambleas vimos que también se reventaron violentamente, es decir, sí, no era un asunto del método. Y ahora se ha determinado que esa encuesta, pero parece que sigue habiendo una lucha de facciones que deja de pensar en el grueso de la militancia. ¿Cómo nos desperredizamos? Pues mira, yo creo que tenemos que lograr una gran imaginación para construir un partido distinto. Este no se parece a ninguno de los otros. Este es un partido muy joven, que llega a temprana edad al poder, que fue dirigido por uno de los líderes más importantes y con mayor peso político en la sociedad mexicana, y que la salida de Andrés Manuel López Obrador de la dirección de Morena y su presencia como titular del Ejecutivo, pues nos obliga a rediseñar, pero sobre todo a tener reglas del juego. O sea, el gran problema de Morena en estos momentos es de que aquel liderazgo que servía de cohesión, y que era una cohesión pues muy sólida, muy fuerte, muy firme, y que movilizaba de manera automática y con mucha conciencia y con mucha entrega y con bastante lealtad, pues tiene que ser sustituido por algo nuevo, y lo único nuevo pues es la existencia de reglas de juego, de una institucionalidad muy clara, de mecanismos muy democráticos y de instancias muy colegiadas. El Morena previo al 2018 pues ya es muy distinto al Morena después del triunfo en la presidencia, y también del triunfo en muchas gubernaturas y presidencias municipales y cámaras y congresos locales. Ya es un Morena con estructuras de poder regional, con nuevos actores políticos, con fuerzas que tienen que ser ya tomadas en cuenta, y que al mismo tiempo tienen que convivir con una base de militantes con una enorme abnegación, una gran lealtad, un enorme compromiso para lograr llevar a su plenitud muchos de los cambios que está emprendiendo el presidente de la República. Entonces, toda esta complejidad pues inicia por un punto que es reglas del juego, restablecimiento de la institucionalidad, porque si no esto no funciona para nada. Sí, agregaría el diagnóstico que haces de cómo cambió Morena y cuál es su estado actual. Además de que esa militancia abnegada se encuentra en una suerte de desamparo. Desamparo, de abandono, de que no todo su potencial, su riqueza de propuestas, su vínculo con la sociedad, su relación con la comunidad, su soporte para muchísimas de las actividades políticas y electorales, ese bastión que es, pues a lo mejor está mal decirlo, pero es absolutamente incondicional y leal a los cambios y a las transformaciones que el presidente de la República va a realizar y debe de llevar a cabo,
pues se encuentra en una suerte de que no encuentra el espacio para poder participar, y es ahí a donde tenemos nosotros que ir. A mí no me preocupa tanto las contradicciones que hay acá en la cúpula. Esas como quiera se resuelven. Me preocupa el abandono de los comités municipales, la fragilidad y la balcanización de las estructuras estatales, la pérdida ya de mucha solidez en las estructuras de los distritos y las secciones electorales. Porque a mucha de esa gente le da la impresión de que toda esa voluntad, todo ese trabajo territorial, toda esa entrega, todo el capital político generado a partir de ahí, se lo están disputando un puñado de señoras y señores en cuartos de hotel de la Ciudad de México, en salones o en oficinas. ¿Qué les dirías a ellos? Pues mira, yo soy más de una tradición de andar abajo, ¿no? Yo me he formado en el contacto cercano con la gente que vive en las colonias, en las comunidades, en las escuelas. Yo vengo de esa tradición, y en los recorridos que hicimos para informar de los resultados del Congreso Nacional, pues se constata una enorme preocupación y descontento y a veces frustración. Y yo creo que sí podemos nosotros volver. Yo estaba esperando como que hubiese una rebelión de esos militantes. Claro. El hecho de que haya yo surgido por unanimidad en el Congreso mostró un hartazgo de esa militancia, porque fueron los representantes originales de los 300 distritos electorales, y esa rebelión y ese descontento y ese hartazgo pues tiene que derivar en la creación de instituciones, y no de otra manera. Cuando no hay instituciones ni reglas del juego, pues gana el que tiene mayor poder y mayor publicidad y mayor presencia, y la base militante se va diluyendo y agotando, desesperando y frustrando, y lo más grave es de que se vaya alejando, ¿no? ¿Y cómo harás que esa base militante sea parte de ese proceso de transición o de regeneración de la vida partidista? Yo creo que debemos de empezar por un eslabón que está en una situación crítica, que son las estructuras estatales y municipales. A mí eso me tiene con mucha preocupación. ¿Esas se van a elegir también por encuesta? No, esas no, ya la encuesta, ya también en la encuesta, pues también tienes que darle a la militancia un mecanismo de decisión, porque si no la encuesta es de los ricos, de los famosos, de los que tienen dinero para pagar publicidad, y entonces haces tú que la militancia pues no participe prácticamente en nada. Bueno, opinan. Ahora, sí es cierto ¿Pero qué opinan? Sí es cierto que ha habido hay una cosa que me gusta plantear aquí, que la izquierda es clase mediera, en general la izquierda que hace una vida orgánica partidista, y eso se notaba en los diferentes partidos. Desde luego la política en México tiene poco que ver con la sociedad. Hablábamos, por ejemplo, de la estructura de pigmentación. La mayoría de la sociedad mexicana es morena, ¿no? Y en la Cámara de Diputados esa proporción cambia radicalmente. Hay bancadas como la del Partido Verde que perfectamente podrían ser de algún país europeo. La bancada con un color de piel más oscuro en legislaturas anteriores era la bancada perredista. Eso se debía quizá a que uno de los efectos del clientelismo era democratizar la circulación de élites políticas. Y me llamaba la atención que Morena tenía una bancada más güerita que la del PRD. Es un partido de clases medias, Morena, por lo menos en los que hacen la vida orgánica todo el tiempo. ¿Cómo generar que ese sector más plebeyo del partido entre a esas disputas? Pero quien hizo los cambios y que generó todo el movimiento y fue a tocar cientos de miles de puertas de los hogares del país es la gente que está en las comunidades rurales, en las colonias urbanas, en las escuelas, en las universidades. ¿Cómo hacemos que ellos estén en los espacios de poder y no que sea una misma élite de izquierda que se ha repetido? Pues estamos ante ese desafío. Pero a veces mecanismos como las encuestas lo único que te hacen es perpetuar una élite que es más famosa, sino que necesitamos buscar mecanismos democráticos donde le des un impulso muy fuerte a esa base de militantes muy modesta, muy sencilla, que tiene una gran capacidad para
presentar proyectos, incluso proyectos de desarrollo, no solamente de su región, sino también a nivel nacional, y que desafortunadamente... ¿Y para ti ese mecanismo son las asambleas? Pues es uno, no se ha inventado otro. No se ha inventado otro. ¿No? Los medios virtuales entonces no son una posibilidad. Sí, bueno, los medios virtuales, necesitamos buscar, y por eso yo digo que este es un partido que es distinto, es nuevo, todavía no tenemos muchas respuestas para lo que debe ser, claro, pero de que estamos obligados a encontrar formas de participación de la militancia, estamos obligadísimos. Vamos a un corte y regresamos con lo que Morena debe ser entonces. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, sobre su crisis, y ahora hablaremos sobre qué debe ser Morena. Alfonso, lo decías, tú vienes de una tradición de estar abajo, de estar en la organización, también de un pensamiento claramente de izquierda. Por ahí empezaría yo. Nos dimos cuenta, ahora que Andrés Manuel no está al frente del partido, con esos cambios, que buena parte del partido estuvo mal hecha desde el principio. Los documentos, por ejemplo, los estatutos, el programa pudieron ser mucho mejores, pero había que enfrentar la disputa de 2018 y en eso se concentró la mayoría de los afiliados. Yo también estoy afiliado a Morena. Ahora es tiempo de volver a ver eso, de hacer establecer reglas claras, por ejemplo, pero también establecer un proyecto ideológico, programático, político en el sentido más amplio, pues de una ambición mayor, articulado con visión de Estado. ¿Ese proyecto tiene que ser un proyecto de izquierda? Pues mira, yo creo que la coalición gobernante que nos permitió arribar a la titularidad del Poder Ejecutivo y tener mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión, debe empezar a desplazarse un poco más hacia la izquierda. Pero no una izquierda irracional, sino una izquierda que tenga causas. Si el grave problema de Morena es de que fue un gran partido cuando tenía causas. Morena tiene que volver a ser un gran partido, pero solamente en la medida que levante causas de la sociedad. Y debemos de tomar quizá algunas lecciones inmediatas, recientes. Morena tiene que volver a ser el partido que levante las causas de manera incondicional de la lucha feminista, de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Como que ahí sufrimos un rebase, como que alguien nos rebasó, nos quitó la iniciativa, pero Morena muy bien puede hacer ese reconocimiento y volver a decir somos un partido, somos un movimiento y somos gobierno, y después del 8 de marzo y después del 9 de marzo nuestra responsabilidad es elevar y crear nuevas instituciones y nuevos derechos y nuevas formas de seguridad y de protección para evitar este flagelo de feminicidios que viene acumulándose desde hace décadas. Creo que Morena debe de levantar con mucho mayor fuerza los temas de la salud. Siento que yo era presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, veía con tristeza y también con cierto enojo cómo los presupuestos para la salud venían decreciendo y decreciendo, incluso en nuestra propia administración. Y entonces lo que necesitamos nosotros es relanzar todo un programa con sustentabilidad en el corto y en el mediano plazo para tener un verdadero sistema de salud. Yo creo que si Morena y el gobierno logra de aquí a 2024 construir un sistema de salud muy sólido, con una gran calidad y calidez, y haciendo realidad ese sueño de la universalidad y la gratuidad y de la eficiencia, creo que estaremos bien servidos. Y Morena tiene que levantar el empoderamiento también de los pacientes y de los médicos y hacer todo lo posible, sacar los recursos de donde sea necesario,
porque sí nos merecemos mejores sistemas de salud. Creo que Morena ahora le tiene que poner más importancia a la solidez fiscal y financiera del Estado. No, un Estado pobre no puede construir nunca un estado de bienestar. Además de programa, ¿qué le falta a Morena para convertirse en una institución muy seria? Una institución a la altura de los retos del país y de la transformación que vive México. Pues mira, Morena en el pasado reciente era un partido muy grande, muy poderoso, con mucha confianza. ¿Por qué? Porque su institucionalidad más o menos funcionaba. Si quieres tú, por la presencia de un gran liderazgo, pero había una cierta institucionalidad. Y porque Morena estaba levantando y reivindicando permanentemente las causas de las personas. Y creo que esos son... Podemos tener muchas disertaciones teóricas, pero eso creo que las causas de las personas es lo más importante. A lo mejor la coalición gobernante pues era muy heterogénea, era algo necesarísimo de hacerlo de esa manera, pero como que ahorita sí tenemos que irnos desplazando hacia valores que son universales y que es un Estado muy fuerte, financiera. Fíjate la gran tragedia que viven todos los estados en estos momentos. La debilidad de sus instituciones se hizo mucho más clara con esta epidemia que se está presentando en estos momentos. Como que va a haber un resurgimiento del papel del Estado y tiene que ser un Estado muy democrático, pero también con una solidez financiera para meterle mucho dinero a la investigación, para cuidar bien la salud, para fortalecer su sistema educativo, para que pudiéramos generar mejores condiciones de trabajo. Y esto se hace solamente, entre otras cosas, pues tocando el tema de los ingresos del Estado. Está bien que hagamos rifas y que hagamos sorteos, pero eso no puede sustituir a la obligación fiscal de los grandes millonarios que tienen, pues sí, en el papel tienen tasas de el pago del impuesto sobre la renta de 30, 34%, pero en realidad solamente están pagando el 3 o máximo el 11. Entonces esta injusticia, debemos ser mucho más agresivos en el buen sentido de la palabra. Hoy nos quejamos de que mucha gente está falleciendo y es la gente más vulnerable por los problemas de diabetes y obesidad. Y cuando nosotros ponemos el tema de los impuestos al refresco, de los impuestos al tabaco, de los impuestos a las bebidas alcohólicas, resulta que muchos se doblan por la presión de las refresqueras, muchos se doblan por la presión de las cigarreras, y entonces este tipo de contradicciones pues tiene ya que encontrar un camino adecuado, porque ante todo nosotros decimos este dinero debería de ir al Instituto de Enfermedades Respiratorias, al Instituto de Salud al Instituto de Salud Pública, en fin, o sea, creo que muchas cosas que hemos plasmado en la Constitución son muy buenas, pero lo más importante es que las hagamos realidad. Sí. Y solamente muchas de ellas se hacen realidad en la medida que el Estado sea muy fuerte. Y debe haber aquí un compromiso con el sector empresarial. Yo soy partidario de fortalecer la alianza público-privada. Tú mismo eres empresario también. No soy empresario, simple y sencillamente me parece que esta relación de inversiones mixtas es adecuada. Se tienen que quitar todos los problemas de corrupción, pero debe de haber la claridad de que nunca la inversión pública puede sustituir y alcanzar a la inversión privada, y en muchos casos, como en este que estamos viviendo, se hace mucho más urgente esta confluencia. Alfonso, en cosa de 40 segundos, ¿qué tiene que hacer Morena con sus gobernadores, presidentes municipales, regidores, diputados locales? Pues mira, aquí es una tragedia porque estamos perdiendo esa coalición mayoritaria en muchos congresos locales. Hace rato yo revisaba percepciones salariales de algunos de nuestros diputados locales, siguen ganando 400,000 pesos. Una vergüenza que la ciudadanía en muchos lugares nos haya llevado
a tener mayoría en los congresos locales y no hayamos hecho absolutamente nada por acabar con la corrupción ni por orientar adecuadamente el presupuesto. Morena tiene que vigilar más a sus gobiernos, a sus legisladores, y tiene que apoyarlos también más, porque muchos de ellos trabajan en condiciones realmente difíciles en estos momentos, con una gran violencia, una gran inseguridad y con poca inversión para hacer realidad muchas de las promesas que presentaron en la campaña electoral. Alfonso, terminamos esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Morena ha vivido una crisis después de su arribo al gobierno. Una crisis por varias cosas. Perdió a su principal liderazgo, que es el presidente de la República, que ha decidido, a diferencia de presidentes de otros países, no hacer más política partidista, no meterse en el partido porque es urgente gobernar el país. Además de perder a su líder principal, buena parte de los cuadros dirigentes, organizadores de Morena, se fueron al gobierno federal para tomar la responsabilidad de los asuntos públicos por los que luchaban. Por ejemplo, una política social, universal, amplia, que se está queriendo construir. Pasaron esas cosas y entonces la dirigencia de Morena se enfrascó en una lucha por el poder que los hizo dejar de pensar en el país. Y esto es relevante para todos, porque los partidos políticos son entidades de interés público que toman decisiones que afectan a los ciudadanos, aunque no lo queramos así. Morena, siendo el partido en el poder, tiene que reorganizarse si quiere seguir contribuyendo o si quiere contribuir y no ser un lastre, como lo ha sido por algunos momentos, al proyecto de la transformación de la vida pública de México. Se tiene que reorganizar. Para esto lo primero es resolver, acatar la sentencia del Tribunal Electoral que le dijo que había que elegir a su nueva dirigencia por una encuesta abierta. Abierta, dijo el tribunal. Pero una vez superado eso, se tiene que hablar del país. ¿De qué sigue del país después de los 100 puntos del Zócalo de López Obrador? ¿De qué sigue en materia de reforma fiscal, de reforma política? ¿De qué se va a hacer con el país una vez que se consoliden estos cambios que se están echando a andar? Morena tiene que tener un programa para después de Andrés Manuel. La labor que han encomendado los ciudadanos a un partido es titánica. La mayoría votó por él. Eso no había pasado hace muchas décadas. Si quieren conservar ese capital político, tendrán que retomar la responsabilidad social. Ya hemos terminado por hoy, pero usted acompáñenos también la próxima semana para seguir conversando de buena fe.